Ya hoy regresaron nuestras clases de doctrina de la iglesia. También volvemos a nuestra clase habitual de escuela dominical. Y solo que consideren que posiblemente vamos a tener un domingo más después de fin de mes, porque el domingo pasado tuvimos la bendición de poder escuchar una enseñanza muy hermosa acerca de los padres y de los hijos. Entonces les animo a escucharla nuevamente. Pero seguimos en nuestra clase. A los que están ahí en el chat de Esclavos de Cristo, ahí les pasé las clases 1 y 2 porque creo que no les había pasado la 1 de la santidad. Entonces, vamos a terminar esto de la santidad y después vamos a continuar posiblemente, hacer una pequeña referencia el otro domingo acerca de la lucha, que fue uno de los temas que se nos quedó, y comenzaremos con el tema de la iglesia o la vida de comunidad de los cristianos. La santidad consiste en un conformarse a la mente de Dios. Es el hábito de estar de acuerdo con los juicios de Dios, odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama, y evaluar todas las cosas según las normas de su palabra. J.C. Ryle, en el libro El secreto de la vida cristiana, que es el libro que estamos viendo. La santidad, en primer lugar, debemos considerarla en Dios como aquella verdad en la cual hay un sentido de imposibilidad de aproximación a Él, porque Él es majestuoso, santo. Dice el Salmo, o más bien Éxodo 15, 11 y 12. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, en primer lugar, la santidad, ¿de dónde deriva? Deriva de Dios, deriva de Él. Él es santo, eterno, perfecto en sus atributos. Dice, y esa santidad que deriva de Dios hacia los suyos, al ser sus hijos y habiéndoles dado la naturaleza divina, al haber sido renacidos de Dios por su palabra, la santidad no se vuelve cosa extraña para los hijos de Dios, sino que es algo natural a ellos. Es algo natural a ellos. Para el inconverso, la santidad realmente sí es algo extraño. Y este verso debemos de tenerlo todos grabados en nuestra mente. Si no, como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice. Entonces, vamos a ver de la lección anterior. ¿Quién se acuerda algo de lo que vimos de la santidad? ¿Algún punto? Algo de lo que hayamos visto. Algo de la santidad. ¿Qué se acuerdan? ¿Alguno que recuerda algo a Carrión? Es progresiva, ¿ok? ¿Está bien? ¿Algo más? Vamos a llevar la clase otra vez. Okay. La persona santa se esforzará para rehuir de todo pecado. Acuérdense que cuando hablamos de santidad, en primer lugar, lo que debe estar en nuestra mente es huir del pecado. No más relación al pecado, no más práctica del pecado. Santidad no es sin pecado, pero es huir, alejarse, odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. En esencia, guardar sus mandamientos. ¿Qué más? La persona santa hará todo lo posible por ser como ¿quién? Como el Señor Jesucristo, conformarse al Hijo, a Él. ¿Qué más? La persona santa se ejercitará en la mansedumbre, la paciencia, la amabilidad y el gobierno de su lengua. Habíamos visto eso. La persona santa seguirá la templanza y la abnegación. La persona santa seguirá la caridad y el amor fraternal entre hermanos. La persona santa mostrará un espíritu de benevolencia y misericordia hacia los demás. La persona santa buscará la pureza de corazón. Recuerden que habíamos visto un verso, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La persona santa andará en el temor de Dios. La persona santa buscará la humildad, cada vez más reconociendo su pecado, su condición delante de Dios.
La persona santa mostrará fidelidad en todas sus relaciones y obligaciones. La persona santa mostrará una inclinación y disposición para las cosas espirituales. Vimos bastante acerca, ¿verdad?, de lo que es una persona santa. Entonces, que todo esto nos sirva para seguir aprendiendo. Entonces, ahora vamos con el punto B. Eso es la santidad en la forma práctica. Vamos con el punto B. Razones por las cuales la santidad de vida es tan importante. Entonces, vamos a buscar dos pasajes. Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Tito 2, 14. Dice el primer punto: sed santos porque Cristo murió para santificar a su iglesia. Efesios. Dice así la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Puede la santidad salvarnos? No. ¿Puede la santidad quitar el pecado? No. ¿Puede la santidad pagar la deuda por el pecado? No. Cristo fue el que hizo eso. ¿Por qué razón entonces se nos exige ser santos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque Dios lo exige. Si Él lo dice, ¿qué hay que hacer? Obedecerle y seguir la santidad. Sed santos porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un deber seguir la santidad. El creyente, por lo tanto, desea la santidad, pues está en el propósito divino. Cristo murió, ¿para qué? Para santificar a su iglesia. En el pasaje en Tito decía: y purificar para sí un pueblo propio. La santidad está en el propósito divino. Y ser santo en toda nuestra manera de vivir. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación, dice la Biblia. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos dejar de lado este propósito de la santidad? Está en los propósitos salvíficos o salvadores del Señor. Los creyentes son elegidos en santificación del Espíritu. Fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Fueron escogidos para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Fueron llamados para ser partícipes de su santidad. No solamente al estar en Cristo nos son quitados la culpa de nuestros pecados, sino que también se nos da el poder para romper con el pecado. Es el propósito de Dios, santidad en nuestras vidas. No es algo que podemos tomar a la ligera o dejarlo de lado. En segundo lugar, debemos ser santos porque es una de las mayores evidencias de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús. Esto, oiga, consideren estas palabras. Hay evidencias en la vida del cristiano de que una persona es cristiana. En la carta de Primera de Juan hay varias que podemos ver ahí. La Biblia nos muestra muchas, pero una de las evidencias más claras de que usted posee salvación de Dios es una vida de santidad. Esto es serio. Si no hay una vida de santidad, podemos decir que nada ha pasado en su vida de Dios. No ha habido salvación. Una verdadera evidencia de que estamos unidos a Cristo y Cristo está en nosotros es tener una vida santa. Dice 1 Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Piensa y medita profundamente en esto. Considera la vida y los testimonios de hombres a través de toda la Biblia. La vida cristiana no es una apariencia de piedad o de santidad, es una vida de santidad. Si hemos sido apartados para su gloria, nunca una vida de pecado podrá honrar a Cristo, nunca. Pero una vida apartada del pecado, una vida donde quiere vivirse en santidad, honrará a aquel que lo llamó por gracia. No piense en esto como algo lejos de usted. ¿Vive usted una vida santa? En tercer lugar, debemos ser santos porque con ello probaremos que amamos al Señor sinceramente. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23. Juan capítulo 15. Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23. Dice así la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No solamente es odiar lo que Dios odia, sino amar lo que Dios ama. Es una vida de santidad. Amamos a Cristo cuando queremos andar en santidad. Fue el pecado que tejió la corona de espinas que se puso en la cabeza de Cristo. Fue el pecado que abrió las manos y pies y el costado del Señor. Fue el pecado que lo llevó al Getsemaní, al Calvario, a la cruz y al sepulcro. Cuán frío debe estar nuestro ser si no odiamos el pecado. Cuán frío debe estar nuestro ser. Pechos fríos, corazones frívolos si no odiamos el pecado en nuestras vidas y no luchamos contra él. Amamos a Cristo y deseamos obedecer y cumplir sus mandamientos. Todo pecado está en contra de la ley de Dios. Así que odiamos al pecado y amamos su ley. Si usted quiere mostrar verdaderamente amor a Cristo, usted va a querer una vida de santidad. Punto 4. Debemos ser santos porque esta es una evidencia convincente de que somos hijos de Dios. Estamos hablando hoy de la adopción y de los hijos de Dios. Quiere una evidencia. ¿Nunca le han dicho a usted que usted se parece a su papá o a su mamá? ¿Cómo se parece usted? Las orejas, el pelo, la forma del pelo, la forma del rostro. Los hijos llevan características de sus padres que muestran. Le pregunto, ¿se parece a usted a su Padre Celestial? Porque Él es santo. ¿Se parece usted a su Padre Celestial? Si decimos que somos hijos de Dios y no reflejamos su santidad en nosotros, entonces son vanas nuestras palabras. Escuche esto. Podemos hablar y decir, pero si no reflejamos esa santidad, esa semejanza con Él, son vanas nuestras palabras. Pues por nuestras vidas debemos dar a conocer a qué familia pertenecemos. ¿A qué familia pertenece usted? ¿Pertenece a la familia de los hijos de Dios? ¿Pertenece usted a la familia de los hijos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice
William Gurnall lo siguiente: no digas que tienes sangre real en tus venas y que has nacido de Dios si no puedes probar tu linaje a través de una vida santa. Qué palabras, ¿verdad? Hijos del reino, muchos declaran en las iglesias, ¿verdad? Hay que considerar si realmente hay vidas santas ahí detrás. Todo creyente tiene el Espíritu Santo que da testimonio a su vida que es de Cristo. Y por esto, entonces es que podemos tener una vida santa. El Espíritu mora en el creyente. Hijos de Dios, nos ha dado su Espíritu. 5. Debemos ser santos porque esta es la mejor manera de hacer bien a los demás. Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una vida que muestra hacer bien. Vamos a buscar Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otro más, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La realidad de una vida santa no pasa desapercibida, se nota y obliga al no creyente a pensar, ¿por qué vive él así? ¿Por qué? Una vida santa lleva un peso y una influencia con la cual el inconverso considera su vida, porque somos sal y luz en esta vida. No hay otra sal y no hay otra luz para este mundo. El Señor ha dejado su pueblo. Considera que en el día del juicio sabremos de muchos maridos que fueron ganados o atraídos al Evangelio por la vida de esposas que vivieron una vida de santidad orando por sus esposos. Considera que un día sabremos de muchas mujeres que viviendo en sus hogares una vida de santidad fueron atraídas al Evangelio. Y aún de testimonio será para ellos. Quizá no te entienden cuando hables de las doctrinas de la gracia. ¿Qué es eso de la elección? ¿Qué es eso? ¿Me puede explicar esas cosas? Que no las entiendo bien. Pero tal vez al ver su vida puedan comprender el poder del Evangelio. No van a entender la profundidad de muchas cosas que se hablan, pero sí van a entender que esa persona le pertenece a Dios y que quiere vivir para Dios. Hay algo en la vida de santidad que aún los más ignorantes no pueden dejar de pasar. Una vida inconsistente con el Evangelio hace un daño terrible. Hace un daño terrible. Estas personas se encuentran entre los mejores aliados de Satanás, los que viven vidas inconsecuentes con el mensaje del Evangelio. Son los mejores aliados de Satanás. ¿Cuántos nosotros tenemos testimonios en nuestras familias de personas que dijeron ser creyentes y ahora nuestros mismos familiares dicen, si vas a ser creyente, yo prefiero quedarme así? ¿Es el evangelismo que hablan ustedes? Con sus vidas tiran al suelo lo que los pastores fieles predican. Buenos mensajes que glorifican a Dios, pero las vidas tiran abajo esos mensajes.
Como decía el pastor Alan Don, que nos visitó en estos días, tome su lugar en el cuerpo de Cristo. Viva una vida santa. Viva una vida santa. Piedras vivas que quieren honrar al Señor. Con vidas que no son santas. Los hijos del mundo tienen una excusa excelente para seguir en el mundo. Dijo un comerciante: veo que algunos de mis clientes hablan del Evangelio, hablan de la elección y de las promesas de Dios, pero en cuanto tienen una oportunidad me roban dinero. Y si esto es lo que la gente religiosa hace, no sé qué puede hacer de bueno entonces la religión. Qué cosa, ¿verdad? Que el Señor nos libre de asesinar a las almas con nuestras vidas inconsistentes y nuestro andar descuidado. Vamos asesinando almas por nuestra forma de vivir. La mejor forma de hacer bien a los otros. Vidas santas que honran al Señor. Punto 6. Debemos ser santos porque nuestro bienestar presente depende mucho de la santidad. Dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En su misericordia Dios ha dispuesto que aún en esta vida la santidad sea un medio de provecho para nosotros. Nuestra justificación no es por las obras. Nuestro llamamiento y elección no es por las obras. Pero sería vano suponer que podemos gozar de un verdadero llamamiento y de la justificación si no estamos viviendo vidas santas. Si descuidamos un andar en vidas que honran al Señor, si el creyente no sigue en todo al Señor, ¿cómo podrán los rayos de consolación en el día oscuro y triste consolarnos? La Biblia nos dice de los apóstoles que negaron al Señor Jesucristo. Y después que ellos negaron al Señor Jesucristo, sus vidas fueron tristes, amargadas. Haber negado al Señor, Pedro y los demás. Pero aquel día en Hechos, cuando ellos fueron azotados, ellos se hallaron dignos de haber subido afrenta por el Evangelio. Y la Biblia dice que salieron gozosos de haber pasado esto. Para nuestro beneficio, una vida santa. El gozo de una vida cristiana tiene mucha relación con una vida de santidad. No lo dejemos pasar por alto. Punto 7. Dice, debemos ser santos porque sin santidad en la tierra nunca estaremos preparados para gozar del cielo. Estamos en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 dice así. Y ahí está más bien, ¿verdad? Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apocalipsis 12:27. Dice así. Creo que estoy equivocado con este pasaje. Veintiuno, 27 es. Gracias. Amén, gracias. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El cielo es un lugar santo. El Señor de los cielos es santo. Los ángeles son santos. Sus habitantes son santos. La palabra santidad está escrita por todo lugar en el cielo.
¿Cómo podremos sentirnos felices en el cielo si morimos sin conocer la santidad en esta vida? La muerte no hará ningún cambio hacia la santidad. El sepulcro no altera los hechos. ¿Dónde iremos después de la muerte si en esta vida fuimos extranjeros a la santidad? ¿Qué haremos? Sin santidad no se permitirá a nadie entrar al cielo. Obviamente esa santidad y esa justificación está en Cristo. Pero aquellos que nunca han demostrado una vida de santidad, ¿cómo disfrutarán de la santidad que hay en el cielo? ¿Qué harás en el cielo si nunca disfrutaste la compañía de los santos en esta tierra? Ponte a pensar. Si nunca disfrutaste de la compañía de los santos y siempre preferiste la compañía de tus compañeros de trabajo, de tus familiares inconversos, ¿qué harás en aquel día cuando estés en la reunión de los santos? ¿Disfrutarás esa compañía? ¿Qué harás? ¿Qué harás en aquel día? Cuando escuches a los querubines y a los ángeles y a todo el ejército de los cielos cantar alabanzas a Dios y tú nunca cantaste alabanzas aquí al Creador, ¿no serán para ti cosa extraña? Si para ti en este día es pesada carga el día del Señor, ¿qué harás en el día en que Él vuelva y sea un día del Señor para siempre? ¿Qué harás? ¿Podrá la persona no santa deleitarse con la compañía de Pablo, de David, de Juan, después de que tú pasaste por alto todas las advertencias de estos hombres de Dios hacia la santidad? ¿Qué harás? ¿Qué serán tus conversaciones? ¿Qué hará la persona no santa delante de Cristo? Vamos a buscar Isaías 25:9. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ese es el deseo del creyente. Así desea el creyente. Estoy esperando a mi Salvador. Todos aquellos que no desean y no viven una vida de santidad en esta vida, no tendrán nada que hacer en el cielo. Su fin será el infierno. El cielo no es un lugar para ellos, sino que serán extranjeros ahí. Pero para el creyente será su lugar esperado, su reposo eterno, su gozo, el cual estaba anhelando. Para el no santo, el aire celestial será imposible de respirar. No puedo respirar ese aire, no es santo. Los que dicen al impío en su muerte: ya descansó, va para un mejor lugar. ¡Qué engaño! Nunca conocieron la santidad y sin santidad nadie verá al Señor. No saben. Punto 7. Punto 7 que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a esto. ¿Eres santo? ¿Conoces algo de la santidad sobre la cual hemos estudiado? Dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice este hombre de Dios, John Owen, lo siguiente: la santificación es un requisito necesario e indispensable en todos aquellos que desean someterse a la conducta de Cristo para salvación. Los que van al cielo son precisamente aquellos que han sido santificados sobre la tierra. Esta cabeza viva no admite miembros muertos. Palabras sabias que debemos de considerar.
La pregunta no es si tú asistes a la iglesia. La pregunta no es si tú estás en el libro de membresía. La pregunta no es si tú has tomado la Santa Cena. La pregunta no es si fuiste bautizado. La pregunta no es si tú admiras la santidad en otros. La pregunta es, ¿eres tú santo? La pregunta no es, ¿anhelas algún día la santidad? No, la pregunta es, ¿eres santo hoy? ¿Hoy eres un hombre o una mujer santo? No estoy diciendo perfecto, estoy diciendo santo. Una persona que no se pueda señalar con el dedo y decir, ese que dice ser cristiano. Irreprensible, podrían decir de ti. ¿Cuántos libros de santidad tienes en tu casa? Puedes tener muchos. ¿Pero tú vives una vida santa? ¿Eres santo ya? Sin santidad nadie verá al Señor. No es una opinión privada. Es el testimonio de las Escrituras. ¿Cuántos hay que dicen ser cristianos y no conocen nada de la santidad? Hebreos 12:14 debe hacernos meditar mucho en esto. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué? Y redención. La santificación no es algo extraño al creyente, es parte de su vida. Podemos vivir vidas santas en todas nuestras obligaciones, en toda nuestra manera de vivir, en nuestro hogar, en sus relaciones con su esposa, vidas santas, con sus hijos, vidas santas, en su trabajo, vidas santas, en la reunión con otros, vidas santas, en sus negocios, vidas santas, en el servicio a Dios, vidas santas. Dios no pide vasos perfectos, pero sí limpios, santos para servirle. Él nos ha dejado su Espíritu Santo y a Cristo. Sí es posible vivir vidas santas. No es algo extraño. Como creyentes, ¿damos a la santidad la importancia que merece? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice este hombre John Owen nuevamente, sí, Cristo murió. ¿Cómo pueden ser vivificados y permanecer vivos nuestros afectos por las cosas del mundo? ¿Dónde está el testimonio santo de aquel que por la cruz de Cristo es crucificado al mundo y el mundo le es crucificado a él? ¿Dónde está ese testimonio? Debe darse un testimonio. Que se han crucificado las pasiones y la carne. ¡Qué descuidos! ¡Qué descuidos! ¿Eres tú una persona que está descuidando la importancia de la vida de santidad? Y eso se da mucho porque las personas se han despreocupado de tener una vida que crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y solamente puede crecer en una vida de santidad los que han nacido de nuevo. Porque nada puede crecer si primero no ha nacido. Se necesita haber nacido en Cristo. Nacer del cielo, de Dios. Se puede parecer a un creyente como Judas Iscariote, pero ser un falso, porque nunca nació de nuevo. Nosotros no estamos buscando hacer de la santidad un ídolo, no se trata de eso. Pero debemos ser santos, ya que la vida en Cristo debe ser una vida santa. Ya que la justificación no está lejos de una vida de santidad, caminan juntas.
Algunos están pensando que muchas veces nosotros tratamos este tema de la santidad como algo legalista y como extremistas, y que la doctrina de la santidad choca con la libertad cristiana. No es así. No es así. El Espíritu Santo que habita en los creyentes nunca va a tener una controversia entre la santidad y la libertad cristiana. Caminan juntas porque las dos buscan la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. No hay controversia. ¿Dónde está el poder del Evangelio? No solamente en salvarnos, sino en vivir vidas santas. En vivir vidas santas. Despojémonos de todo peso y limpiémonos de toda inmundicia y sigamos a Cristo en una vida de santidad. Qué importante para nosotros este tema de la santidad. ¿Deseas ser santo? ¿Tú deseas ser santo? ¿Sabes dónde empezar? Empieza con Cristo. Ahí hay que empezar. Y continúa en Él, porque no solamente es empezar, es continuar en Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vida de santidad tiene que estar en Cristo. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vaya a Cristo. Nada puedes hacer a menos que hayas experimentado tu pecado y debilidad y te hayas refugiado en Jesucristo. Señor, yo no puedo, ayúdame. Cristo es la raíz y principio de la santidad. Él es todo para su pueblo. Muchos han intentado hacerse santos y cuán triste es su final. La Iglesia Católica trata de ser santos. Cuán triste final, ¿verdad? Trabajan, se esfuerzan, aplican a su cuerpo ciertas disciplinas, pero no les sirve de nada contra los apetitos de la carne. Pues nunca comenzaron en Cristo. Nada han aprovechado, sino que más bien les va peor. Han cavado y no encuentran agua, vuelven una y otra vez a sus mismos pecados. ¿Deseas la santidad? Acude a Cristo. ¿Deseas un corazón santo? Ve a Cristo. Todo fundamento de santificación que no sea en Cristo resultará inútil. Inútil. La santidad se le concede solo a los hijos de Dios y nada más. Los padres no la pueden heredar a los hijos. Yo no puedo heredarle santidad a mis hijos. No depende de la voluntad del hombre. La santidad resulta de una unión vital con Cristo. El que tiene a Cristo tiene vida. Tiene santidad. ¿Deseas continuar en santidad? Continúa pues en Cristo. En Cristo están todos los recursos para una vida agradable a Él, que se conforme a Él. Y pasarán los años en nuestra vida. Y quiera Dios que avancemos en santidad. Pueda decir usted, gracias a Dios, cada año que pasa, cada vida que pasa, cada cumpleaños, cada año en la iglesia, cada año que me acuerdo de cómo el Señor me salvó, cada año han sido mi vida dejada atrás en sus pecados y cada vez camino más en una vida en Cristo. Que se pueda decir de nosotros que avanzamos en santidad, que no sea algo extraño, que solo pertenece a algunos, ya que sin santidad nadie verá al Señor.